Un cordial saludo y bienvenidos. Somos cursantes de la asignatura Física 2 de la carrera de Bioanálisis de la UCB y presentaremos el tema Métodos de separación, donde hablaremos sobre la centrifugación. Nuestro equipo está constituido por Alba Chirinos, Carola Ceballos, Alison Araque, Eva Salvatierra, Rosbel Pérez, Yulibel Mota y mi persona, Marilyn Varela. Daremos inicio con los fundamentos teóricos. La centrifugación es un método de separación utilizado para aislar o concentrar partículas suspendidas en un líquido aprovechando la diferente velocidad de desplazamiento según sus características físicas al ser sometidas a una fuerza centrífuga que tiende a desplazarlas hacia afuera del centro de rotación. La fuerza centrífuga es la que se ejerce sobre un cuerpo cuando éste gira alrededor de un eje. Esta fuerza es provista por una máquina denominada centrifugadora, la cual imprime a la mezcla un movimiento de rotación que origina una fuerza que produce la sedimentación de los sólidos o de las partículas de mayor densidad. Las primeras partículas en sedimentar son las de mayor masa. Los componentes más densos de las mezclas se desplazan fuera del eje de rotación, mientras que los componentes menos densos se desplazan hacia el eje de rotación. El objetivo de la centrifugación es separar sólidos insolubles de partículas muy pequeñas, difíciles de sedimentar de un líquido. Para ello se aplica un fuerte campo centrífugo, con lo cual las partículas tenderán a desplazarse a través del medio en el que se encuentran con la aceleración. Con respecto a los principios, la centrifugación parte del hecho de separar por sedimentación líquidos inmiscibles o de un líquido y un sólido. La palabra sedimentación es un término general para el movimiento en un campo centrífugo. Las reglas básicas de la sedimentación son: 1. Una partícula o molécula con mayor masa tiende a moverse más deprisa que una de menor masa. 2. Una partícula más densa se mueve más deprisa que otra menos densa. 3. Cuando más densa sea la disolución, más lentamente se moverá la partícula. Y 4. A mayor coeficiente de fricción, más lento será el movimiento de la partícula. La medición realizada mientras las moléculas se están moviendo a lo largo del eje de la fuerza centrífuga se denomina determinación de la velocidad de sedimentación, y el resultado es el coeficiente de sedimentación, el cual es definido como la velocidad de migración de una partícula en el seno de un campo centrífugo por unidad de campo. A continuación, las fórmulas correspondientes. Las fuerzas que se ejercen sobre estas partículas son: la fuerza centrífuga, en donde W es la velocidad angular y m es la masa de la partícula y r la distancia del centro de rotación. La fuerza de flotación, que se opone a la fuerza centrífuga, en donde mb es el volumen de la partícula y v es el volumen específico parcial de la partícula. Y la fuerza de fricción, que se opone al movimiento de ambas, es proporcional a la diferencia entre la velocidad de la partícula y de las moléculas del disolvente, y se expresa por la siguiente fórmula, en donde F es el coeficiente de fricción y V es la velocidad relativa de la celda centrífuga que contiene el disolvente. Teoría de centrifugación. La ley de Stott proporciona la fuerza de fricción experimentada por objetos esféricos moviéndose en el seno de un fluido viscoso en un régimen laminar de número de Reynolds pequeño. La fuerza de aceleración es igual a la fuerza de flotación más la fuerza de arrastre. Para el caso de partículas esféricas, el balance anterior puede expresarse como la siguiente fórmula, donde dp es el diámetro de la partícula, pp densidad de la partícula, a aceleración, pl densidad del fluido, μ viscosidad del fluido y v velocidad terminal de la esfera. Velocidad de sedimentación. Se refiere a la velocidad del descenso a la que una partícula se deposita dentro de una mezcla heterogénea. La ecuación anterior es modificada para presentarse como una expresión de la ley de Stott. La velocidad de sedimentación de una partícula es la siguiente, señalando que delta P es la diferencia de la densidad de la partícula y la densidad del fluido. Sedimentación por acción de la gravedad. Se trata de una separación sólido-fluido donde las partículas sólidas de una suspensión más densas que el fluido se separan por acción de la gravedad. De acuerdo a la ley de Stott, si la aceleración es de la gravedad, se representa en la siguiente fórmula. Dentro de este mismo orden, también es importante destacar la sedimentación centrífuga. La velocidad de sedimentación es mayor debido a que los equipos producen una mayor aceleración de las partículas, donde aceleración centrífuga es igual a la velocidad de rotación en radianes al cuadrado por la distancia radial del eje de rotación a la partícula. La expresión anterior puede ser utilizada
para el cálculo del tiempo de sedimentación integrando entre los límites. Una vez realizada la integración se obtiene la siguiente expresión. Separación diferencial centrífuga. Este principio se basa en las diferentes velocidades de sedimentación de las partículas. La velocidad de sedimentación está dada por la siguiente ecuación. Separación de líquidos. Es a través de la centrifugación que se realiza la separación líquido-líquido, en las que son imisibles y están dispersos en forma de emulsión. Son operaciones muy comunes en la industria de alimentos y otros procesos, así como en casos de estudio científico. Factor G. Esta es una medida relativa de la velocidad de sedimentación de una partícula en un campo centrífugo con respecto a su velocidad de sedimentación en el campo gravitacional. La centrifugación se puede llevar a cabo a escala preparativa o a escala analítica. La primera se utiliza para aislar partículas para su aprovechamiento posterior y la segunda permite determinar propiedades físicas como la velocidad de sedimentación o el peso molecular. Hay diferentes tipos de centrífugas según el rango de velocidades de giro. La primera son las centrífugas de baja velocidad, de sobremesa o clínicas de pequeño tamaño y sin refrigeración. Alcanzan una velocidad máxima de 5.000 revoluciones por minuto. Son útiles para la separación de partículas grandes como células o precipitados de sales insolubles. Las centrífugas de alta velocidad alcanzan velocidades de entre 18.000 y 25.000 revoluciones por minuto, son refrigeradas y algunas tienen sistema de vacío para evitar el calentamiento del rotor a causa del rozamiento con el aire. Son útiles en la separación de fracciones celulares, pero insuficientes para la separación de ribosomas, virus o macromoléculas en general. Y las ultracentrífugas que superan las 50.000 revoluciones por minuto, por lo que tienen sistemas auxiliares de refrigeración y de alto vacío. Hay ultracentrífugas analíticas que permiten la obtención de datos precisos de propiedades de sedimentación. Las partículas se pueden separar en función de la velocidad de sedimentación, que es por la centrifugación diferencial, por la masa, centrifugación zonal, o la densidad, que es centrifugación isopícnica. Ahora bien, la centrifugación diferencial se basa en la diferencia en la densidad de las moléculas. Esta diferencia debe ser grande para que sea observada al centrifugar. Las partículas que poseen densidades similares se sedimentarán juntas. Este método es inespecífico, por lo que se usa como centrifugación preparativa para separar componentes en la mezcla. En la centrifugación zonal, las partículas se separan por la diferencia en la velocidad de sedimentación a causa de la diferencia de masa de cada una. La muestra se coloca por encima de un gradiente de densidad preformado por la fuerza centrífuga. Las partículas se sedimentan en distinta velocidad a través del gradiente de densidad según su masa. En la centrifugación isopícnica, las partículas son el mismo coeficiente de sedimentación y se preparan al usar medios de diferente densidad. Se usa para la separación de ADN con mucha frecuencia. En la imagen a continuación se muestra de cómo ocurre cada una de las centrifugaciones y se debe tomar en cuenta el tamaño, la forma y la densidad del coeficiente de sedimentación, y se tiene que tomar en cuenta de que la centrifugación diferencial se tiene que mostrar homogénea, la centrifugación zonal tiene que tener un gradiente de densidad preformado y la centrifugación isopínica un gradiente de densidad autogenerado. Factores que afectan la centrifugación. Para aplicar la técnica de la centrifugación es necesario tener en cuenta cuántas muestras se van a centrifugar, qué propiedades tienen y la disponibilidad tanto de los tubos adecuados así como de equipos con las características necesarias antes de iniciar. Entre los factores tenemos distancia de desplazamiento de las partículas, temperatura, viscosidad, densidad de las muestras y de la solución, densidad del medio debido a que los medios muy densos o poco densos afectan a la centrifugación. El tiempo, ya que la centrifugación debe hacerse con el tiempo justo, y aceleración de la gravedad. La centrifugación en el laboratorio se realiza por medio de un aparato llamado centrífuga, en el cual se colocan tubos de ensayos que contienen la mezcla. La centrífuga gira con tal velocidad que separa el sólido y lo deposita en el fondo del tubo. Luego se efectúa una filtración o una decantación. Tenemos que las partes de la centrifugadora serían las siguientes: tapadera, cámara, base, interruptor de encendido, marcador de tiempo, tacómetro, freno y control de velocidad. La centrifugadora es un equipo que sirve para la separación de muestras que se quieran analizar en el laboratorio, por medio de la fuerza centrífuga para acelerar la decantación de sus componentes o fases, generalmente sólida y una líquida, según su densidad.
En el laboratorio, la centrífuga se usa normalmente para propósitos de investigación, como separar ciertas partes de una célula o el ADN. En el laboratorio clínico funciona para el análisis de sangre. Por lo general es necesario separar el plasma de los otros componentes para poder ser analizado. Funcionamiento. El centrifugado es una sedimentación acelerada, donde la aceleración de la gravedad se sustituye por la aceleración centrífuga. Puesto que la velocidad mencionada puede ser de miles de revoluciones por minuto, se alcanzan aceleraciones mucho mayores que la intrínseca de la gravedad. Al centrifugado lo rige la ley de Stokes, según la cual las partículas sedimentan más fácilmente cuanto mayor sea su diámetro y su peso comparado con el del fluido. Aplicaciones de la centrifugación. Se utiliza en laboratorios clínicos y genéticos en la separación de muestras de sangre y ADN, en laboratorios científicos y en laboratorios de control de calidad de alimentos. A su vez, son utilizados en fábricas, como en aquellas dedicadas a la elaboración de zumos a base de cítricos. En este video podemos apreciar el movimiento de rotación que ocurre en la cámara interior de una centrífuga. Es importante resaltar que el proceso de centrifugación ocurre a velocidades mayores en comparación a la mostrada en este video, pudiendo alcanzar hasta 5.000 revoluciones por minuto. A continuación, para la aplicación de ejercicios acerca de este tema, tenemos que en este ejercicio se observa la fuerza centrífuga en términos de fuerza de gravedad y revoluciones por minuto, que es la cantidad de aceleración que se aplicará a la muestra y que depende de las revoluciones por minuto y del radio del rotor, que es relativa a la fuerza de la gravedad de la Tierra. Por eso se determina las revoluciones por minuto para cada una de las centrífugas y la fuerza centrífuga en términos de la fuerza de gravedad en el tazón de la primera centrífuga. Se obtienen ambas centrífugas y a su vez las revoluciones por minutos obtenidas a través de la velocidad angular, de la velocidad tangencial y del radio junto con sus transformaciones. Luego se procede a determinar las revoluciones por minuto para cada una de las centrífugas. Para la centrífuga número 1 tenemos 7.161 revoluciones por minuto y para la centrífuga número 2 tenemos 2.387 revoluciones por minuto. Por último, se obtiene la fuerza centrífuga en términos de fuerza de gravedad para la primera centrífuga, sustituyendo en la fórmula de fuerza centrífuga sobre fuerza de gravedad igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio por la gravedad, obteniendo así un resultado de 5.733,9. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.